A ver, perdón nuevamente que tome la palabra. Importante, yo creo que quizás aclarar un concepto por parte nuestra. La palabra vinculante no nos parece la más oportuna en el tema de la participación, ¿ah? Porque en el fondo el tema de nosotros entendemos de una manera distinta. Nosotros entendemos, ¿cierto?, que la participación se puedan generar espacios donde los pueblos indígenas puedan incidir, ¿cierto?, o puedan influir, ¿cierto?, en la aplicación de evaluación o formulación de un plan o programa de desarrollo nacional y regional, pero no nos parece que sea la palabra vinculante en ese sentido. Ahora, también me gustaría aclarar un tema importante respecto de la consulta. Y nosotros lo que siempre hemos sostenido y volvemos a sostener en esta mesa, que el Convenio 169 lo que establece es que la consulta se haga con la finalidad de llegar a un acuerdo, ¿cierto?, o lograr el consentimiento. Por tanto, más que la palabra vinculante o no, nosotros lo que establecemos es que los acuerdos, ¿cierto?, que se establezcan en el marco de una consulta deben ser respetados. No hablamos, entonces, por tanto, todos los acuerdos que se lleguen en una consulta son parte, ¿cierto?, de insumo fundamental, pero la palabra vinculante o no vinculante creemos que no está bien utilizada, porque el tema de la consulta, que la consulta o que la participación sea vinculante en la práctica no significa nada, sino que lo que haya, que los acuerdos que se tomen efectivamente sean respetados, y respecto de la participación, que los pueblos indígenas puedan incidir, ¿cierto?, en el desarrollo, en la evaluación, formulación y aplicación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional. Muy bien, gracias. Acá tenemos una opinión, después allá. Iván Chauquilaf de Sexpress. Mire, yo he estado escuchando atentamente las intervenciones relacionadas con la participación y quizás sería bueno precisar que nosotros también estamos de acuerdo que la participación no es meramente informativa, no es solamente una notificación de que se va a formular o se va a llevar a cabo un plan regional de desarrollo o un plan nacional de desarrollo. Nosotros entendemos, al igual que ustedes, que la participación sirve para influir en la decisión final. Ese es el sentido de la participación y de la consulta. De lo otro, de otra forma, sería solamente una participación o consulta meramente informativa, donde se notifica a la otra parte la decisión que ya está tomada. Nosotros entendemos que eso no es así, que justamente la gracia de esta participación y de la consulta es que la decisión que se tome finalmente sea la mejor para todos. Y en este sentido, específicamente para los pueblos indígenas, para resguardar sus derechos, ¿ya? No estamos de acuerdo con la utilización de la palabra vinculante solamente por una precisión de lenguaje, toda vez que el Tribunal Constitucional, y a nuestro juicio de manera correcta, se refirió en este punto a la consulta indígena y a la posibilidad de que se entendiese como un derecho a veto o ejercicio de soberanía. Ya el Tribunal Constitucional sostiene de que la soberanía se ejerce como lo señala la Constitución, es decir, la soberanía reside en el pueblo, pero se ejerce a través de plebiscitos, elecciones periódicas o a través de las autoridades que la Constitución o las leyes establezcan. Esa es la forma de ejercer la soberanía. Entonces, el Tribunal Constitucional fue muy cuidadoso al momento de entender y de incorporar la consulta y de interpretarla, de cómo iba a encajar en el ordenamiento jurídico. Entonces, en ese sentido, no estaríamos de acuerdo en cuanto a la vinculabilidad de la consulta, ¿ya? Y de la participación, en el sentido de que no es el ejercicio de la soberanía, toda vez que la soberanía se ejerce de una manera ya establecida en la Constitución. De otra forma, el Tribunal Constitucional no podría haber aprobado la incorporación del Tratado 169 de la OIT, ¿ya? Pero sí lo entendemos como la forma, como entiendo que ustedes la entienden, o sea, valga la redundancia, ¿ya? Respecto, bueno, salieron varios temas, pero solamente para que no vayan quedando cabos sueltos y vuelvan a aparecer más adelante, yo creo que lo vamos a tratar, pero el tema de las municipalidades, nosotros quedamos con una tarea la vez pasada de averiguar si efectivamente podíamos reglamentar a las municipalidades, y no solamente a las municipalidades, sino al organismo constitucionalmente autónomo. Bueno, hicimos un levantamiento de información y efectivamente no podríamos hacerlo, y eso porque la propia Constitución señala que en estas materias las
municipalidades son las que se tienen que dictar sus propias ordenanzas para regular esta materia. Yo no sé, aunque sea un poco latero, a lo mejor sería bueno leer textual lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades, que a mi juicio es súper clara, y eso está ya respaldado por el Tribunal Constitucional. Pero ojo, no significa que la consulta no esté vigente esa obligación para las municipalidades. Ellos son responsables de ejecutar la consulta desde el 15 de septiembre del año 2009. El asunto es que nosotros no podemos hacer extensivo este reglamento a esos organismos. Obligatorio. Claro. Todo comienza en el artículo 1 de la Constitución, inciso final. Dice, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Efectivamente es un derecho constitucional. En el artículo 1 es la participación de la ciudadanía. Luego, en el artículo 118 de la Constitución, que regula o se refiere a la administración comunal, señala, la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el consejo. Luego, en el inciso séptimo, en el inciso segundo señala, la ley orgánica constitucional respectiva de las municipalidades establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales. Y luego, en el artículo 93 de la Ley Orgánica de Municipalidades, se señala que cada municipalidad deberá establecer en una ordenanza las modalidades de participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración las características singulares de cada comuna, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es la propia Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades la que le entrega una competencia exclusiva a las municipalidades para regular esta materia, que se conoce como potestad reglamentaria municipal, ¿ya? Eso viene reafirmado también en la sentencia del Tribunal Constitucional, que hace una referencia en la sentencia a propósito, que cuando conocieron acerca de la constitucionalidad del convenio o el Tratado Internacional UPOP 91. Señala respecto de las municipalidades. Dice, por último, no existe un catastro de las correspondientes ordenanzas municipales o de lo actuado por órganos constitucionalmente autónomos al respecto. Es decir, efectivamente, ellos señalan que primero el Ejecutivo reguló la consulta por el 124, ¿ya? Que es un tema que estamos tratando de arreglar mediante esta discusión. Luego señala que el Congreso Nacional también está estudiando la materia para regular la consulta internamente. Y finalmente, en un caso aparte, se refiere a las municipalidades y a los organismos constitucionalmente autónomos, en donde señala que respecto de las municipalidades debe realizarse esta regulación por ordenanzas municipales. Efectivamente, nosotros podríamos incorporar a este reglamento la obligación o que este procedimiento fuese aplicable a las municipalidades, pero lamentablemente no va a pasar el trámite de toma de razón en Contraloría, no es decir, oye, esto está regulado de una manera diversa en la propia Constitución y en la Ley Orgánica de Municipalidades. Y aparte tenemos el antecedente que ya se pronunció de esa manera el Tribunal Constitucional en el año 2011. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros como gobierno estimamos que no es conveniente regular o hacer aplicable este reglamento a las municipalidades, pero haciendo la prevención de que las municipalidades tienen la obligación de hacer la consulta. De hecho, los tribunales de justicia sí lo han sostenido. Ellos deben hacer la consulta. Otra cosa es cómo la regulan ellos. Y por eso nosotros habíamos propuesto que una frase en donde se dijera que este reglamento podía aplicarse a las municipalidades que quisieran que se les aplicara. Dejar la puerta abierta para que ellos se regularan por este reglamento. Pero lamentablemente, por una cuestión jurídica, por un argumento constitucional, no podríamos incorporarlas en este reglamento. Por favor. Después acá. Daniel Maribur, del Consejo de Loncos de la provincia de Arauco. Creo que el Estado chileno no se acostumbra y todavía no le toma el peso al convenio, ¿eh? Porque también dice el convenio que las leyes o la Constitución
de todos los estados deben adecuarse a lo que dice el convenio. Sin embargo, aquí yo veo que el gobierno lo que pretende es, de acuerdo a la ordenanza legislativa, el convenio se adecúe a lo que está aquí en Chile. Y no podemos seguir así. No podemos seguir así porque el convenio, la ordenanza chilena debe adecuarse, y porque jamás lo ha hecho todavía. Jamás ha tomado en cuenta las creencias o la cosmovisión de los pueblos indígenas en Chile. Y la prueba está aquí presente. Estamos intentando llevar adelante un proceso de participación, pero participación en la toma de decisiones también, no solo informativa, porque hasta ahora lo que se acostumbra de parte de los distintos órganos del Estado es la información, y cuando estamos informados lo han tomado como participación. Y eso no puede ser. Tenemos que empezar con una disposición distinta. Tenemos que empezar a hablar efectivamente de buena fe, donde seamos escuchados los unos a los otros. Pero aquí se nos pone la Constitución Política de Chile encima. Entonces no vamos a poder avanzar mucho si seguimos en esta discusión y sin tomar en cuenta este derecho que es la participación de los pueblos indígenas. Muy bien, por acá tenemos la palabra. Después allá. Aurora Nahuelán, Novena Región, Comuna Nueva Imperial. Bueno, don Matías, como decía aquí en la MUEN también, no vamos a avanzar mucho en el tema si está así la legislación. Aquí en Chile no se respetan los derechos humanos de los pueblos indígenas, donde se han hecho cosas terribles en nuestras comunidades. Por ejemplo, el hecho de hacerle cambio de uso de suelo. Las comunidades con título de merced pasan a ser urbanas sin participación de las comunidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? O sea, las municipalidades no van a... Bueno, ahora entiendo por qué el señor alcalde me dijo en mi cara, nos dijo a nosotros los 18 dirigentes que le fuimos a pedir explicación, que el convenio era un mero convenio y que para él no tenía validez, y que era el señor, él tomaba, era el que determinaba si se podía retroceder con el tema del plan regulador o no. El problema está en que aquí los políticos se aprovechan de esa puerta que está abierta. Los políticos se unen cuando tienen que unirse para poder, para sus propios bienes y para sus propios votos políticos. Porque la comuna de Temuco, o sea, los políticos el otro día estaban haciendo reunión donde ellos pedían que Labranza pasara a ser comuna. Pero estaban todos unidos, derecha e izquierda, y todos los políticos unidos. Entonces, ¿dónde? O sea, el pueblo mapuche jamás participó ahí, y están haciendo ya un tema para hacer Labranza, hacerlo comuna. Entonces, ahí viene la pregunta, que nosotros como indígenas no tenemos derechos, y para mí es preocupante ver que esa puerta va a quedar abierta, y bien abierta, cuando el propio alcalde te dice en tu cara que el convenio es solamente un convenio y no tiene nada que ver con las municipalidades. Ese es mi dolor, lo expreso aquí como dirigente, como representante de 18 comunidades que estamos apelando al criterio del alcalde, cuando él se dio cuenta que no había participación de las comunidades, dijo que el plan regulador estaba mal hecho, pero le echó la culpa a los políticos antiguos que estuvieron antes. Entonces, es lamentable que yo me tenga que llevar este dolor a las comunidades que represento y decirle que vine a trabajar, pero me encuentro que las municipalidades son autónomas, toman decisiones con el tema de la agricultura, ellos hacen y deshacen a quienes les van a dar el beneficio. Entonces ahí uno puede entender cómo la política, una vez más, a nosotros nos hace una zancadilla, y cuando los políticos tienen que determinar algo, se unen, y nosotros los pueblos quedamos a un lado. Gracias, señor.